para que las conclusiones de este sirvan para disminuir este indicador de accidentalidad. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede garantizar una investigación de accidentes verdaderamente justa que vaya más allá de culpar a los trabajadores operativos e identifique fallas sistémicas, organizacionales y la presión de producción que influye en los accidentes del sector petroquímico? En esos ámbitos es importantísimo que exista una cultura organizacional, que realmente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sea para la empresa, para los trabajadores, para las partes interesadas. Es decir, que no se convierta esto en simplemente un documento escrito, sino que se lleve a la práctica, se lleve a la realidad. Y esto se realiza con educación. Los congresos, estos espacios de apropiación social del conocimiento, es precisamente para buscar la forma de mostrar esos costos ocultos que se tienen cuando existe un accidente de trabajo. Los costos directos, la mayoría de los tomadores de decisiones los conocen. Realmente hay que divulgar más, son los costos ocultos, eso que mencionaba a mitad de la ponencia. De que si un trabajador se accidenta, no es que simplemente el trabajador sale en ausencia, sino que se recarga el trabajo para los que quedan. Los que quedan tienen que capacitar a quien va a ocupar el cargo, siguiendo muchas veces o manteniendo también sus compromisos originales. Entonces, la educación en seguridad y salud en el trabajo, formarse en esto, considero que es la clave para poder seguir cumpliendo con nuestros deberes, pero también exigir nuestros derechos como trabajadores. Bueno, doctor, profesor Severiche, muchísimas gracias por su compañía. Nos ha dejado una poderosa idea que, pues, la verdadera justicia de los investigadores y las investigaciones de accidentes laborales va más allá de buscar culpables y va un poco más allá de buscar solamente las causas. Entonces, agradecemos por su participación. Esperamos que nos pueda acompañar en un futuro evento. Para mí será un placer. Quedo comprometido con la familia del Politécnico Gran Colombiano y créanme que ha sido placentero iniciar este martes abriendo ciclo de ponencias en las cuales deseo que sea virtuoso y exitoso esta jornada y las que quedan. Un feliz día y muchas gracias nuevamente. Bendiciones para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Bueno, gracias, profe Mónica. Entonces vamos a darle paso a nuestra segunda ponencia. Él es Snyder Guataquí Cervera, ingeniero industrial, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, magíster en calidad y gestión integral, auditor interno HSEQ, auditor líder IRCA, consultor en la implementación del SIG y ejecución de auditorías. Lideró el proceso de implementación de la política pública del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desde el Ministerio de Trabajo de Colombia, docente en Seguridad y Salud en el Trabajo, coordinador nacional y punto focal en Seguridad y Salud en el Trabajo para la OIT en los países andinos de Colombia. Con su ponencia Revolucionar la seguridad y la salud en el trabajo frente a la digitalización y la IA. Bienvenido, profe Snyder, a este espacio. Y bienvenido. Bueno, muy buenos días, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, denme un segundo, comparto mi pantalla. Un minuto, por favor. Bueno, muy bien, ¿pueden ver mi pantalla? Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, bueno, muy buenos días a todos, a todas. Es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. El día de hoy, pues, vamos a hablar un poco sobre revolucionar
la seguridad y salud en el trabajo, en este papel importante que ha ido cobrando la inteligencia artificial y la digitalización, es importante que tengamos en cuenta que esto se ha venido hablando todo este año desde el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo del 28 de abril y pues nos ha venido abordando unas temáticas que tenemos en esta parte. Denme un minutico, por favor. Ya, perdón. Listo. Entonces, les decía yo que tenemos 5 temáticas que nos ha venido hablando el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Todo lo que tiene que ver con automatización y robótica avanzada, con herramientas inteligentes para hacer estos sistemas de vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo, todo lo que tiene relación con la transformación de las modalidades de trabajo, la gestión algorítmica y la realidad extendida o la realidad virtual. Vamos a ir abordando cada uno de estos temas para poder conocer un poco qué nos habla esta presentación del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, desde los aspectos positivos y también de algunos temas que nos deben hacer reflexionar, que nos deben hacer comenzar a mirar cuáles son esos posibles peligros o riesgos que nos pueden estar afectando en los lugares de trabajo, ¿no? Entonces vamos a iniciar con temas de automatización y robótica avanzada. Hay unas principales ventajas de todo este tema de automatización y es que los lugares con mayor peligro, los lugares donde más se está generando estos riesgos, pues estas labores están siendo reemplazadas por máquinas, ¿cierto? Entonces, temas como, por ejemplo, desarrollar actividades en temperaturas extremas o, por ejemplo, desarrollar acciones o temas con sustancias tóxicas como productos químicos, temas de corte, bueno, realmente son muchas las labores que la robótica avanzada está de alguna manera asumiendo y estos entornos peligrosos pues se están haciendo por máquinas. Entonces es uno de los temas que se resalta para poder desarrollar las condiciones de manera segura. Efectivamente, ya se ha venido hablando de algunos otros temas, como son los exoesqueletos y los temas robóticos que ayudan de alguna manera a que el trabajador pues minimice ese esfuerzo físico, minimice esa fatiga o de alguna forma también pueda minimizar el riesgo de tener o enfermarse de trastornos musculoesqueléticos, ¿cierto? Ahora, adicional a esto, pues la automatización también ha ayudado no solo a temas peligrosos, ayudar a esfuerzos físicos, sino que también está ayudando ahora para evitar que los trabajadores terminen desarrollando pues tareas repetitivas, tareas monótonas, que finalmente terminan impactando pues en los temas del peligro biomecánico o en los temas psicosociales, ¿no? Entre otros peligros que pueden estar viéndose involucrados en esta parte. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto se está desarrollando en tareas peligrosas, como yo les decía, vertido de químicos. Les cuento que, por ejemplo, en la agricultura ya diferentes industrias están comenzando a hacer todo lo que es aplicación de agroquímicos con drones, ¿cierto? Cómo pues a través de estos drones pues terminan generando pues eficiencia, digamos, o cobertura en cuanto a la cantidad de terreno que puede ser cubierto por estos drones, sino que también están reemplazando de uno de los sectores en los que hemos venido trabajando, nos contaban un poco que una persona hacía más o menos fumigando con una bomba de espalda 1,2 hectáreas al día, pues caminando al sol con todo el equipo, el peso, ¿cierto? Y con los drones nos decían que más o menos se podía hacer unos 20 a 25 hectáreas diarias utilizando esta tecnología. Entonces ahí vemos cómo pues comienza a reemplazarse estos peligros un poco por la parte avanzada de la automatización y la robótica. Otro tema donde se está viendo mucho estos cambios es en la atención de salud, donde pues la exposición, por ejemplo, a temas de radiación, entonces ya los robots son los que terminan estando expuestos a estos temas, temas, por ejemplo, de ergonomía, en temas quirúrgicos, temas, por ejemplo,
de estar o de tener mayor precisión de las máquinas, pues ahí es donde también ha entrado pues la automatización y la robótica. Y pues efectivamente hemos visto cómo la inteligencia artificial pues también se ha venido como cada día pues estamos más inmersos en este mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo pues muchas personas ya están cambiando su dinámica, cómo están utilizando las herramientas de la inteligencia artificial para el desarrollo de sus trabajos, para las operaciones, para todo en general, ¿no? Es más, en algunos casos, pues estos llamados chatbots o estos asistentes virtuales también ya comienzan a ser basados en inteligencia artificial con el propósito de brindar una mayor oportunidad o mayor rapidez en la información que nos puede llegar y con mayores herramientas y utilidades que nos brinda pues, la inteligencia artificial como tal. Ahora, ¿qué aspectos deberíamos tener en cuenta? Entonces, primero, riesgos para la seguridad. Entonces, sabemos que las máquinas, pues, finalmente son máquinas y pueden generarse errores, fallos o sí, alteraciones en el funcionamiento de las máquinas y provocar de alguna forma accidentes o alteraciones a la salud. Efectivamente, también riesgos ergonómicos. Entonces hablábamos de los exoesqueletos y veíamos cómo pues también si estos no están diseñados adecuadamente, pues pueden terminar generando movimientos antinaturales, repetitivos o en muchos casos pues terminar generando cansancio, incomodidad, lesiones en los lugares de trabajo, ¿cierto? Temas psicosociales, la sobrecarga cognitiva que se tiene pues al comenzar a tener todas estas herramientas y todos estos requerimientos y cada vez con esa mayor rapidez que necesitamos en estos tiempos, ¿cierto? Entonces comienza a limitar en muchos casos también estos sistemas la autonomía y me preocupa un poco también el tema de aislamiento que pueda generarse dentro del lugar de trabajo, ¿cierto? Nosotros claramente hemos venido hablando cómo pues los temas y lo vamos a ver en el último tema, cómo los temas de teletrabajo, trabajo en casa, pues pueden terminar haciendo que las cosas se puedan dificultar, ¿cierto? Pero en este caso, pues la autonomía, el que una máquina me haga que yo tenga que decidir que una máquina me vaya asignando trabajo, pues puede terminar generando una carga psicosocial importante, ¿no? Desigualdades y discriminación, aquí pensemos un poco con anterioridad de lo que estamos hablando el día de hoy de inteligencia artificial, de digitalización. Nomás cuando llegó el Internet, pues, o sea, comenzamos a ver que determinados grupos o personas o edades no tenían la habilidad o la competencia requerida para desarrollar o para poder ponerlas en funcionamiento. Entonces, ahora la pregunta es acá, ¿todos estamos preparados para poder desarrollar todos estos procesos? ¿Todos estamos preparados para poder avanzar en estos temas de la inteligencia artificial, la digitalización y de cómo poder desarrollar estos procesos? Esto, porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas personas que no tienen la competencia? ¿Qué pasa con estas personas que no tienen los conocimientos o que en algunos casos no tienen la posibilidad de poder desarrollar estos procesos, estos procesos? Entonces, importantísimo, temas de estrés, ansiedad que se puede estar generando en los lugares de trabajo por no tener la competencia, no tener la habilidad, no tener las herramientas necesarias para poder desarrollar o aplicar estos mecanismos, ¿no? Entonces, algunos temas que deberíamos monitorear, algunos temas que deberíamos tener en cuenta en estos riesgos que específicamente pues estaríamos conversando acá de automatización y de robótica avanzada. Ahora, las herramientas inteligentes de seguridad y salud en el trabajo, que es el segundo tema que les iba a mencionar, los sistemas de vigilancia, pues es algo que ya se ha venido implementando, o sea, ya estos mecanismos se están incorporando hace mucho tiempo, ¿cierto? Bueno, no mucho tiempo, pero sí cada vez es más frecuente, ¿sí? De cómo a través de herramientas inteligentes monitorear, poder hacer seguimiento y poder hacer vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo. Me hago entender, por ejemplo,
ejemplo, sensores ambientales, cómo está la calidad del ruido, o los niveles del ruido más bien, cómo está la calidad del aire, cómo está la temperatura, la humedad, son algunos temas que ya desde la tecnología se venían utilizando. Ahora, ¿qué pasa? Estos sistemas cada vez, bueno, todos los sistemas tecnológicos comienzan a incorporar la inteligencia artificial, comienzan a hacer que la IA comience a analizar en muchos casos, por ejemplo, comportamientos. Entonces, hay sistemas que ya nos están permitiendo, no sé, por ejemplo, conductores. Entonces, que analice los comportamientos, la manera de cómo desarrolla su labor y poder entender en qué momentos o en qué aspectos cotidianos o de sus actividades en sus comportamientos, pues podríamos ir reforzando para que fueran unas condiciones más seguras y saludables, ¿cierto? Lo cierto es que la inteligencia artificial, pues efectivamente también ya se está incorporando en todos estos mecanismos. Los drones que ya les había contado en un sector me contaban que el responsable de seguridad y salud en el trabajo terminaba haciendo inspecciones a los lugares de trabajo con los drones. Entonces, los trabajadores le decían, no, ingeniero, pero es que usted no vino por acá. Y cuando le mostraba eran las fotos desde el dron sin utilizar los elementos de protección, con algunas actividades no desarrollándolas de forma no segura, ¿cierto? Entonces, el tema de drones no solo está funcionando también para la aplicación o para la utilización de sustancias químicas, sino que lo he visto, por ejemplo, en algunos casos para temas de inspecciones de trabajo. Dispositivos inteligentes que, pues, si nos ponemos a pensar cuántos de la sala tenemos, así sea un reloj inteligente en nuestras muñecas, entonces que nos mida frecuencia cardíaca, que nos mira temperatura, que nos mire altura, bueno, ya tenemos muchos dispositivos inteligentes que se están incorporando en todos estos procesos. Ahora, las herramientas inteligentes, pues también tienen algunos aspectos que debemos considerar, algunos temas que deberíamos tener en cuenta. Lo primero es la confianza excesiva que podría generarse en esas alertas automatizadas. Y vuelvo y reitero un poco lo que estábamos hablando, son máquinas, son temas electrónicos, tecnológicos que en algún momento pueden fallar. Y efectivamente, ¿qué pasa si esta alerta falla y no me permite estar atento a la tolerancia que yo tenga de ese riesgo, ¿cierto? Entonces, si estoy es un sensor que me mira la calidad del aire y resulta que el sensor falla y no me doy cuenta que la calidad del aire está, está fallando, ¿cierto? Y no está de una manera adecuada. Entonces, es un riesgo a la seguridad que podemos tener ahí. Los riesgos ergonómicos nuevamente, de comodidad, de cómo se ajusta a nuestro cuerpo, de cómo se puede usar, ¿cierto? Y los riesgos psicosociales que, como les mencionaba, efectivamente hay unas maneras de comenzar a hacer vigilancia a través de estos mecanismos. Hay algunos que, por ejemplo, monitorean cómo está tecleando la persona, que cuánto tiempo está conectado, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir acá es que el riesgo va orientado un poco a la parte psicosocial, a generar estrés por tener eh, sobrecarga de vigilancia o sobre vigilancia, digámoslo así, ¿cierto? En muchos casos también de pronto alertas que sean constantes puede generar a la final distracciones, sobrecarga cognitiva y pues efectivamente todos estos temas pues son algunos riesgos que ya estamos viendo pues de las herramientas inteligentes, de los sistemas de vigilancia. Ahora, por otro lado, tenemos la realidad extendida o la realidad aumentada, ¿cierto? Y la realidad virtual. Entonces, es toda esta formación que nosotros tenemos que nos permite de manera inmersiva poder comenzar a entender cuáles son esos peligros y cuáles son esos riesgos a los cuales yo puedo estar expuesto, pero de una manera más vivencial. Yo creo que los que hemos hecho un curso de trabajo en alturas, espacios confinados o cualquier curso, digamos, de actividades de alto riesgo, pues una de las condiciones más importantes dentro de los cursos que hacemos presenciales es la seguridad, el tener todas las condiciones necesarias para no caernos, para no lastimarnos o terminar generando una lesión a través de la ruta formativa, ¿cierto? Que
es algo contrario en todo este proceso de la realidad extendida y la realidad virtual, dado que nos permite de alguna forma tener la oportunidad de poder cometer errores, ¿cierto? No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de tener un curso de, por ejemplo, primeros auxilios, de cómo hacer RCP en un momento, ¿cierto? Claramente le enseñan a uno cómo tiene que poner las manos, cómo hacer los movimientos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo estoy expuesto, por ejemplo, a una realidad que un amigo me está gritando al lado, me está diciendo no lo deje morir, otra persona está llorando, ¿cierto? Entonces, todo este escenario sí nos lo permite entender, vivir la realidad virtual, ¿cierto? Miren que este dato que nos resalta acá, y es que a través de la utilización de estos mecanismos en una encuesta que se hizo, el 40% de las personas o de los alumnos que participaron decían que al utilizar la realidad virtual tenían más confianza de sí mismos. Y un 35% de esos alumnos también decían que la enseñanza en línea les mejoraba la capacidad de poner en práctica. Y hay algo muy importante acá y es que nosotros como adultos pues aprendemos diferente a los niños. Los adultos aprendemos haciendo, ¿cierto? Tenemos que poner en práctica los conocimientos adquiridos, de lo contrario pues eso se puede ir diluyendo en el tiempo, ¿cierto? Entonces, esta realidad virtual, esta realidad extendida, pues nos permite generar escenarios que nos ayudan ¿cómo decirlo?, a simular la realidad de lo que podría ocurrir y en muchos casos el comenzar a entender la manera de cómo reaccionan los trabajadores, ¿cierto? ¿Qué pasa a una persona que está expuesta a una emergencia y se ve expuesta a trabajar o a actuar bajo presión y bajo condiciones que pues normalmente son difíciles, ¿no? Entonces, la realidad extendida, la realidad virtual, pues se ha convertido en un mecanismo efectivamente para procesos formativos dentro de las empresas y para poder comenzar a fortalecer ese proceso de detección y evaluación de peligros. No es lo mismo yo contarles sobre los peligros que existen en el sector construcción a que una persona tenga la vivencia de poder identificarlos, reconocerlos y poder evaluarlos dentro del proceso, ¿no? Entonces, este proceso que tenemos acá nos permite como tal identificar esos peligros y anticiparnos a los riesgos y comenzar a que las personas pues comiencen a buscar esos entornos de trabajo seguros y saludables a través de una forma más vivencial y una manera que nos permite tener un poco de práctica, ¿no? Pero como todo, como los temas que les estaba anteriormente mencionando, pues efectivamente también hay algunos temas que debemos considerar. Riesgos a la seguridad. Entonces, ¿qué pasa con todas estas personas que pues desarrollan esos procesos formativos y de alguna manera a través de los cascos, las gafas, pues se puede terminar afectando temas de equilibrio, coordinación y pues esto puede generar pues cosas como colisiones, resbalones, tropiezos o caídas. Eh, la exposición ocular es algo que a mí personalmente me preocupa bastante. Si nosotros pensamos también cuánto tiempo es la exposición que tiene una persona diariamente en estos procesos, nos vamos a dar cuenta que no solo con la realidad virtual, sino pensémoslo un poco en cuánto tiempo está expuesto una persona a una pantalla o un dispositivo electrónico y nos vamos a dar cuenta que son horas y horas de exposición ocular a estos dispositivos. O sea, muchos trabajamos en frente de un computador, de pronto también utilizamos el celular, adicional a eso, de pronto cuando llegamos a la casa vemos una película en el televisor y adicional a eso, si le sumamos también que vamos a comenzar procesos formativos a través de temas de realidad extendida o realidad virtual, pues efectivamente pues vamos a ver cómo la fatiga virtual se puede ver impactada en este caso, ¿cierto? Entonces, son algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta dentro de este proceso, el cansancio ocular, la fatiga y temas de privación del sueño. Entonces, hay personas que dicen, es que no puedo dormir bien, pero no se dan cuenta que la exposición prolongada, todo este tema de tecnologías, pues podría estar impactando ese sueño adecuado dentro de la persona.
Hablamos de riesgos psicosociales, entonces, bueno, todo lo que ya hemos mencionado un poco sobre sobrecarga cognitiva, temas de desencadenar estrés agudo debido a, pues, a la dificultad de poder utilizar o a la complejidad más bien de utilizar la tecnología que se tiene. Y pues ya pasaríamos a un cuarto tema importante acá, que sería todo el desarrollo de la gestión algorítmica de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esta gestión algorítmica? Es cómo hacemos para que todos esos datos que se están recopilando se permitan organizar de una manera adecuada, ¿cierto? Cuando hablamos de gestiones de todas esas actividades coordinadas para desarrollar un fin, ¿cierto? Entonces, aquí es cómo hacemos para que toda esa información que de pronto podemos tener en diferentes temas, pues nos permite tomar decisiones como puede ser asignación de tareas o como puede ser comenzar a mirar cuál es la distribución de la carga de trabajo que debe tener la persona, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y comenzar a mirar de alguna forma que esta gestión algorítmica nos permite entender cuál es esa distribución equilibrada entre las personas y pues efectivamente también generar esa distribución adecuada entre vida-trabajo, ¿no? Entonces, la gestión algorítmica va enfocada pues a optimizar la manera de cómo planifico y de cómo puedo tomar decisiones frente a temas de seguridad y salud en el trabajo en este caso, ¿no? A ver, también temas, por ejemplo, de fortalecer la competencia. Entonces, en este caso, ¿cómo comenzamos a darnos cuenta a través de este análisis que nos hace la gestión algorítmica en cuáles serían los procesos formativos o los planes de formación requeridos y en algunos casos personalizados para poder fortalecer la competencia y poder tener mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en los lugares de trabajo, valga la redundancia? Entonces, nos damos cuenta cómo la gestión algorítmica, pues, efectivamente nos va a permitir analizar diferentes aspectos para tomar decisiones y también nos va a ayudar para analizar algunos patrones de comunicación y de detención de comportamientos inadecuados. Nuevamente volvemos al tema. Recordemos que en seguridad y salud en el trabajo la idea es buscar que las condiciones sean seguras porque cuando dejamos esto a actos o a comportamientos, pues como seres humanos cometemos errores, ¿no? Y los comportamientos inadecuados pueden terminar en accidentes de trabajo. Por eso esta gestión algorítmica nos permite entender un poco qué está pasando en cuanto a comunicación de estos peligros y qué está pasando frente a estos comportamientos inadecuados que puedan estar generándose en los lugares de trabajo. Ahora, la gestión algorítmica y los principales riesgos que se tienen acá, bueno, volvemos a ver todo lo que es riesgo para la seguridad. Entonces, ¿qué pasa con los temas de protección de datos? ¿Qué pasa con temas de ciberseguridad que puedan terminar accediendo a datos personales, a la intimidad de la persona o que en algunos casos pues también pueda terminar generando riesgos ergonómicos? En este caso, por ejemplo, decíamos que la gestión algorítmica puede hacer que asigne trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esa persona cumple más y más y más y entonces asigna más y más y más más trabajo? Y esto hace que termine la persona con un tiempo prolongado, permanente en el lugar de trabajo, pues terminando generando malas posturas, aumentando temas de sedentarismo, problemas musculoesqueléticos, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos algunos riesgos ergonómicos, riesgos organizativos y psicosociales, donde nos hablan pues de la autonomía. Entonces, en algunos casos, hay muchas personas que es supremamente importante tener la oportunidad de decidir, de organizar su trabajo y de poder planificar a su manera, ¿cierto? El trabajo. Entonces, el perder esta autonomía dentro del lugar de trabajo, pues puede incidir en el bienestar de los trabajadores, puede incidir en temas de estrés, ansiedad de los lugares de trabajo. ¿Listo? Y vida privada
y cuestiones de ética. Entonces, todo lo que tiene que ver con recopilación y vigilancia continua de datos es un tema importante que deberíamos considerar. ¿Listo? Y pues finalmente, el último tema que tenemos acá es todo lo relacionado con la transformación de las modalidades de trabajo. Y aquí podemos hablar que la digitalización efectivamente nos está haciendo hablar de temas, por ejemplo, de teletrabajo, trabajo en casa, ¿cierto? Y la pandemia, pues nos hizo transformar la manera de cómo desarrollábamos las actividades en muchos lugares, en muchas empresas se comenzó a utilizar todo este proceso. Miren que el informe del Día Mundial habla que hasta el 12% de la fuerza de trabajo en el mundo trabaja en plataformas digitales, ¿cierto? No sé si las personas que están acá pues son de Bogotá, pero los que sean de Bogotá entenderán, por ejemplo, un desplazamiento acá desde el sur hasta el norte o viceversa, del norte al sur o del occidente a una parte lejana, ¿cierto? En general, pues los desplazamientos en una ciudad que es un poco o que tiene retos en cuanto a los desplazamientos, pues nos hace ver cómo el tema de teletrabajo puede terminar ayudando a una persona que en la mañana tiene que salir de su casa a las 5 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana, ¿cierto? Y sumémosle a eso que de pronto sea una mujer o un padre que tenga responsabilidades de hogar y tenga que dejar listo el almuerzo, dejar listo a los niños, ¿cierto? Y hacer el desplazamiento, entonces, y súmele a eso que de regreso, pues las mismas 3 horas, ¿cierto? Que tenemos de llegar, entonces ya salimos 5:30, 8:30 de la noche, llegamos, nuestros hijos dormidos, entonces, pues, o sea, todo este tema de desplazamiento efectivamente, pues, ayuda el desarrollo de estas acciones un poco a favorecer la salud mental de las personas y a tener un mejor equilibrio entre vida laboral y vida personal. ¿Cierto? La oportunidad de efectivamente de muchos trabajadores comenzar a desarrollar estos trabajos aquí a través de estos mecanismos, pues comienza a favorecer, como les decía, los temas de salud mental. Ahora, hay algunos temas de riesgo que también debemos considerar y pues no debemos olvidar como tal, ¿no? Tenemos riesgos para la seguridad, la ausencia, por ejemplo, de protección o de temas de seguridad y salud en el trabajo, en estos puestos de trabajo. Entonces, un reto que a mí, por ejemplo, me pregunto en muchos casos y es qué pasa con estos puestos de trabajo que, bueno, en muchos casos se puede adecuar el puesto de trabajo, que tenga un puesto ergonómico, una silla ergonómica, pero ¿cómo hacemos para monitorear que la persona efectivamente lo está utilizando, ¿cierto? ¿Cómo podemos saber que después de unos meses la persona está teniendo unos dolores lumbares, dolores de espalda, de manos, pero resulta que sin darnos cuenta la persona trabajaba desde la cama, del sofá, de diferentes formas y no de manera segura, ¿cierto? Entonces, el carecer de un lugar adecuado, ¿cierto? No todos los espacios pues tienen las mismas condiciones, no todas las casas tienen el mismo espacio, entonces en muchos casos tenemos que convivir con todas las condiciones de la casa, ¿no? Entonces son algunos temas que pueden incidir en la protección del trabajador y de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Riesgos ergonómicos, lo decía pues con el ejemplo de las personas que pueden estar trabajando en otros lugares que no son los adecuados. En muchos casos estos temas de trabajo en casa, comienza a desdibujarse un poco el límite entre trabajo-casa, ¿no? Entonces, no se sabe uno a qué horas entra, a qué hora sale. De pronto, en muchos casos no necesariamente es porque no exista un derecho a la desconexión o que el empleador sea el que esté ahí. En muchos casos puede pasar, ¿cierto? Pero en muchos casos también las personas mismas
no toman la decisión de poder cerrar su lugar de trabajo o apagar su computador para tomar esa vida de entre trabajo y casa, ¿cierto? Comenzar a diferenciarla. Entonces, esos límites se comienzan a desdibujar un poco y me preocupa personalmente también qué pasa con esas personas que de alguna manera pueden tener una condición o un factor de riesgo que pueda incidir en su salud. Me hago entender, una persona que pueda tener una ideación suicida y resulta que pues no va al trabajo, se hace ya todo casi en su mayoría en teletrabajo, entonces no hay redes de apoyo, de pronto aislamiento, pues la persona vive sola, ¿cierto? Entonces comienzan a influir muchos factores efectivamente que puede debilitar esos vínculos con las personas, con la comunidad en general, y que es un aspecto que también deberíamos considerar en todo este proceso, ¿no? Ya para finalizar y ya en los 5 minuticos que me quedan, contarles que pues efectivamente la OIT ha venido trabajando mucho en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que la Organización Internacional del Trabajo efectivamente prácticamente desde sus inicios, que fue creado en 1919, pues viene hablando de la importancia de tener unas condiciones de trabajo seguras y saludables para los trabajadores. Y no olvidemos que a partir del 2022, la seguridad y salud en el trabajo se convierte en un nuevo principio y derecho fundamental del trabajo. Recuerden que son 4 principios que teníamos desde 1998, un quinto principio como decisión histórica en 2022 que se convierte, y esto hace que todos los Estados miembros, incluido Colombia, tengan que ir en búsqueda de cumplir este nuevo principio de derecho fundamental, donde efectivamente también tenemos el convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y el convenio 187 sobre el marco promocional de la seguridad y salud en el trabajo, convenios que han sido definidos como convenios fundamentales. ¿Listo? Ahora, otros instrumentos que podemos tener en cuenta y que nos comienzan a abordar estos temas de la era digital, el convenio 161 nos habla sobre el proceso de identificación y evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo y el asesoramiento que se debe dar en este proceso. Hay una recomendación sobre lista de enfermedades profesionales, que es la recomendación 194, y nos hablan de temas de agentes físicos, trastornos musculoesqueléticos, mentales y de comportamiento. El convenio 190, que recuerden que ya está en todo este proceso de ratificación en Colombia, ¿cierto? Ya hay una ley que nos habla sobre la adopción de este convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo. Y bueno, hay una serie de iniciativas que se tienen, es más, existe dentro de la misma OIT una estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo 2024-2030. Existe el Observatorio de la OIT sobre la inteligencia artificial y el trabajo en la economía digital. Entonces, la OIT efectivamente viene analizando y viene sumergiéndose en todo este proceso. Van a darse cuenta que a nivel global, internacional, pues comenzamos a ver que efectivamente hay iniciativas globales, internacionales, de organizaciones de empleadores y trabajadores que nos están comenzando a ayudar a entender pues a través de seminarios, capacitaciones, protocolos, normas que nos ayudan a entender cómo funcionar y cómo abordar todos estos temas que les estaba comentando. Hay algunas iniciativas, pues por ejemplo, más regionales. Entonces, por ejemplo, ustedes ven en sus pantallas algunas directivas, algunas normas que se han venido expidiendo por la Unión Europea sobre requisitos obligatorios de seguridad y salud en las máquinas, por ejemplo, de cómo pues hacer que estos sistemas de inteligencia pues garanticen transparencia, supervisión humana, minimicen los riesgos a la seguridad. Entonces, en general vemos como a nivel internacional, pero también a nivel regional comienzan a desarrollarse muchas de estas acciones,
Y si lo vamos aterrizando, pues también en otros países comienzan a tener diferentes políticas. Más cercano acá, miren Argentina. Argentina utiliza la prevención 4.0 de 2022, donde utiliza herramientas digitales para procesos de inspección en los lugares de trabajo, ¿cierto? Las mismas políticas nacionales de seguridad y salud en el trabajo de diferentes países están incorporando todos estos procesos y todos estos temas de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, hay muchos ejemplos que pues ustedes, yo los dejo acá en las memorias para que puedan consultarlo con mayor detalle. Que hablan y que nos permiten entender cómo se ha venido abordando todos estos temas en diferentes países. Miren, por ejemplo, para dar otro ejemplo, acá el tema de inspección en México. México dice que basado en inteligencia artificial analiza 1.5 millones de inspecciones para pues la toma de decisiones, ¿no? Entonces, son muchos los beneficios, las bondades de estos temas, sin olvidar los riesgos que efectivamente les estaba mencionando, que se están generando en los lugares de trabajo. Entonces, acá van a encontrar otros países, van a encontrar muchas iniciativas que se están desarrollando en diferentes países para poder abordar estos temas. Y pues ya solo para concluir y cumplir con los tiempos, un poco no olvidemos que está todo el proceso de automatización y robótica avanzada, todo lo que tiene que ver con herramientas inteligentes en seguridad y salud en el trabajo y sistemas de vigilancia, la realidad extendida y virtual en los procesos formativos, la gestión algorítmica para la toma de decisiones y la transformación de las modalidades de trabajo que nos permiten tomar decisiones, por ejemplo, como teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto, como se ha denominado en diferentes lugares, ¿no? Entonces, con eso no me queda más que agradecer a Dios y agradecerles a ustedes, a la universidad, por la invitación. Muchísimas gracias por estar acá y muchas gracias a todos los participantes por escucharme. Muchísimas gracias por tu gran ponencia, de verdad para nosotros es todo un placer tenerte en estos espacios y te tenemos unas preguntas. Bueno, realmente es nuestros conectados. Dentro de la integración de los drones como apoyo a la gestión de la seguridad, especialmente en inspección de alturas o zonas con difícil acceso, ¿qué riesgos nuevos se introducen tanto para los trabajadores como para las operaciones industriales? ¿Y qué estrategias recomienda para asegurar que la tecnología no genere eventos adicionales o dependencia excesiva? Bueno, efectivamente, pues el tema de utilización del dron, pues uno necesita una formación adecuada para poder hacer su manipulación, ¿no? O sea, entender cómo funciona, establecer algunos parámetros de seguridad de a qué me puedo acercar y qué no puedo tener tan cerca, ¿cierto? El analizar el entorno laboral, entonces, si hay líneas de alta tensión, o sea, por dónde va a pasar la persona, si va a aplicarse agroquímicos, entonces, ¿cómo va a ser esta aspersión? Si hay personas cercanas que de pronto pueden terminar también siendo, pues, rociadas, permíteme decirlo así, por los drones. Entonces, efectivamente, pues al igual tenemos que tener algunas condiciones de seguridad básicas, de comenzar a mirar cómo es el entorno de trabajo, de que la persona tenga la competencia para manejarlo y de establecer unos protocolos de seguridad que permitan desarrollar las actividades de forma segura. Es un poco eso. Bueno, realmente tenemos varias preguntas, pero por tiempo solamente podemos dos, perdona la audiencia. ¿Qué tan dependientes cree, profesor, que llegaríamos a ser al uso de la IA a tal punto e incluso que llegue a suplantar ciertas funciones y o puestos en las empresas? Bueno, yo creo que efectivamente la tecnología es algo que no, o sea, si nosotros nos ponemos a ver cómo son los avances tecnológicos en general, pues es algo que no se detiene y que en general a nosotros nos toca comenzar a entender, a aprender ese proceso. O sea, hay cosas que llegan y terminan siendo una herramienta para el trabajo, ¿no? En alguna ponencia escuchaba que
la lavadora cuando llegó, pues no llegó a reemplazar a la persona que lavaba a mano y todo este proceso, sino a facilitar el proceso de lavar la ropa, ¿cierto? Entonces, el tener, por ejemplo, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta muy útil para desarrollar ciertas labores, para optimizar tiempos, para poder sí, optimizar tiempos, pero en general creo que sí es algo en lo que debemos fortalecer nuestra competencia. Si nosotros nos ponemos a pensar cuántos manejamos acá inteligencia artificial, muchos van a decir yo lo he utilizado, pero muchos dirán de los mismos que la han utilizado que no se han formado o que no han forjado una competencia para poder manejarla de una mejor forma, ¿cierto? Entonces, creo que termina siendo estos cambios y estas transiciones en el mundo del trabajo que tenemos que ir entendiendo y poniéndonos un poco también en línea de lo que está pasando en el mundo y en la globalización como tal. Bueno,